permite, Señor, que nos reunamos en tu nombre, Padre, para poder, oh Dios de la gloria, estudiar tu palabra, aprender de ella, Señor, y que, oh Dios de la gloria, lo pongamos en práctica, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, sigue usando grande y poderosamente, Señor, y a cada uno de mis hermanos que estamos, Señor, conectados, Señor, podamos, oh Dios de la gloria, ser llenos de tu sabiduría, Padre amado, en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, yo me bajo el sombrero ante hermanos así como el hermano Marco, el hermano Jairo, que están trabajando en lugares difíciles, ¿verdad? Difíciles, muy difíciles. Y me trae a la memoria todo el texto que estamos estudiando de Jeremías. Y decirles, hermanos, Jairo y Marcos, no dejen de luchar, ¿verdad? Por ese ministerio que el Señor les ha dado. Háganlo con el amor del Señor. Cada quien trabaja en la obra del Señor de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Eh, mi forma de trabajar para la obra del Señor, de hacer ministerio, de compartir la palabra, siempre ha sido a través de la educación. Cuando, cuando yo tomé la decisión de dejar las empresas, porque era gerente financiero de una organización, una empresa, me pagaban muy bien, pero tomé la decisión de dejar la empresa por irme a trabajar a mi iglesia. Y me pagaban quizás del 1 al 10, el 10%, ¿verdad? Pero yo estaba contento, estaba feliz, gracias a Dios en ese tiempo no estaba casado, estaba soltero y podía tomar esa decisión. Ya casado no lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque tengo una responsabilidad para con mi familia. Y estuve trabajando tiempo con, con estudiantes de bachillerato, y yo era el capellán de todo el colegio, con más de 700, 800 estudiantes. Así es que era un tremendo trabajar, yo disfrutaba, ¿verdad? En cada clase que daba a los estudiantes. He encontrado estudiantes que están en puestos clave en algunas empresas, en algunas instituciones, y todavía me dicen profe cada vez que me miran. Que ya son unos profesionales, son padres de familia y todo, ¿verdad? Pero es el Señor que nos ha permitido hacer obra en ellos, y que ellos tienen un respeto todavía a su profe, ¿verdad? Su profe de Biblia. Fui con ellos. Luego estuve en la universidad, una universidad aquí en el país, como capellán, también ya a nivel universitario. Y ahí me tocaba de todo, ¿verdad? No solamente colegiados con licenciatura, sino que maestrías y doctores, o sea, gente muy preparada, pero desconocedores de la palabra. Entonces, tuve la oportunidad, porque ya me retiré el año pasado, de estar muchos años en la universidad enseñando la Biblia, ¿verdad? Enseñando la Biblia y predicando en un recinto académico, que al principio es un poco difícil porque uno tiene que mostrar eh, que sabe, pero realmente me di cuenta de que no era necesario demostrar que sabía, porque quien se encargaba de, de poner las palabras en mi boca era el Señor, y a veces enseñaba cosas tan sencillas para un cristiano que para ellos eran cosas muy profundas, que vi que no era necesario eh, usar palabras especiales o hacer esto, hacer lo otro, no. El evangelismo sencillo, eso era lo que penetraba en el corazón de aquellos hombres preparados y mujeres. Así es que, como digo, cada quien en su rol, ¿verdad?
hermano Jairo y hermano Marco en su rol. Y, y a mí me ha tocado este otro rol como les tocará a otros en otras áreas, pero no debemos de dejar de proclamar la palabra del Señor. Así es que, y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a la sesión 6 del estudio del personaje Jeremías, su ministerio y su liderazgo. Así que me voy a auxiliar de una presentación que he preparado. Y si antes de comenzar, si hay algún comentario o alguna pregunta de lo anterior, aprovechémoslo ahorita para no interrumpir, ¿verdad?, el desarrollo de esta lección. Yo sé, pastor, Dígame. quiero agradecerle por sus palabras, que usted nos da esos consejos como maestro. Nosotros quizás pues estamos todavía, como quien dice, usted me lleva a la delantera, sí, porque yo tengo, no creo tampoco, como dijo Jeremías, todavía soy un niño. Tengo ya en un septiembre pues cumplo 12 años de estar en Cristo, El cristianismo. de la misericordia de Dios que tuvo conmigo, pero he tratado pues de seguir adelante y seguimos adelante porque Amén. Dios y su misericordia ha tenido compasión de mí, pues y todavía no he podido, o sea, no he tenido ese deseo de salirme. Ajá. Y me gusta a mí servir a los niños, estar con los jóvenes, con los adultos, estar con las personas que realmente necesitan de nosotros. Amén. Y es un gusto, es un placer para mí. Yo le llevo en el corazón, pues, esto de, claro, nosotros flaqueamos de repente, pecamos, no somos perfectos, pero sí buscamos la perfección. Amén. Sí. Amén. Así es. Bueno. Eh, Sesión 6, capítulos 46 hasta el 51. Y el prólogo le vamos a dar también un vistazo, ¿verdad? Así es que iniciamos con el capítulo 46. Este es parte de lo que ustedes tienen ahí en su manual. Es la cuarta parte de la profecía de Jeremías. El artículo 40, del capítulo 46 hasta el 50. Y habla de las profecías contra las naciones. Ya vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Eso puso Pablo como, así como Pablo fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles, Jeremías es también llamado para llevar la profecía a las naciones gentiles. En el versículo 2 vemos que Faraón Necao derrotado por Nabucodonosor en la batalla de Carquemis en el año cuarto de Joacín. Necao había matado a Josías en el 609, el rey Josías, el famoso rey que hizo una reforma religiosa en el pueblo de Israel, a pesar de todo el esfuerzo que él hizo. Los siguientes reyes que fueron hijos de él hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Eso lo encontramos ahí en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Carquemis es ahora lo que se conoce como Turquía. Estas son ciudades muy antiguas, historias muy añejas, ¿verdad? Lo que tienen esto, lo que es Turquía antes de en la época de Jeremías se llamaba Carquemis, donde fue esta batalla. En el versículo 13 y el 25 encontramos el juicio a Egipto y encontramos el cuidado de Dios a Israel, a Judá, el versículo 27 y versículo 28. O sea, Dios prometiendo al pueblo que él los iba a guardar a pesar de que iba a haber un asedio, una destrucción. Siempre los iba a guardar. Dios nunca lo desamparó. Es algo que vemos. El juicio de Dios a Egipto. En estos dos versículos que están aquí en la pantalla, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí yo castigo a Amón, Dios de Tebas, Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes,
así a Faraón como a los Profe, que disculpe, en él confían. Sí, ¿no está compartiendo? oh, es cierto, perdón. Solo la abrí y no me fijé. Gracias que me avisó. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Creí que ya lo había abierto con ustedes, pero solamente yo lo estaba viendo. Entonces, iniciamos, como lo había dicho, esta es parte de lo que ustedes tienen en su manual, la profecía contra las naciones. Así como Pablo fue enviado a predicar a los gentiles, Jeremías fue llamado para dictarse profecías a las naciones gentiles. En este caso, en el capítulo 46 es el juicio hacia Egipto y el rey Necao es el que estaba al frente y fue derrotado por Nabucodonosor en la batalla de Carquemis. Carquemis es el que había matado en una batalla a Josías. En esa región de Carquemis es lo que es ahora Turquía, la ciudad de Turquía. También encontramos en ese capítulo un cuidado de Dios a Israel. Ya lo vamos a ir desarrollando. Esto es lo que estaba leyendo, ¿verdad? El juicio de Dios a Israel, quiero decir a Egipto. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas. Es ese un Dios muy famoso y común en muchas de las regiones de esa época, ¿verdad? El dios Amón. Eh, y a sus dioses y a sus reyes, así Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos. Pero después será habitada como en los días pasados, dice Jehová. ¿Verdad? Entonces se está hablando que eh, no va a destruir todos, sino que va a haber eh, un momento en que va a ser habitada de nuevo. Y cuando dice aquí al final del versículo 25, a los que en él confían, también están agregados allí el remanente que huyó de los babilónicos y que se llevaron a Jeremías y a su siervo para Egipto, ¿verdad? Y Jeremías, acuérdese, le volvió a advertir y le dijo, eh, pues regrésense, no vayan, ¿verdad? No vayan, pero obligadamente se lo llevaron. Entonces la sentencia era también para todos los que habían confiado en los egipcios. Dios preserva a su pueblo, promesa de Dios a estar con ellos y cuidarlos. Debemos de tener un especial interés en esto porque Jeremías, al estar hablando todo lo que Dios le decía a los pueblos, ¿verdad? A la gente, el hecho de hablar, de comunicar, no solamente era que él, en un sentido, no era un sentido autómata lo que él hacía, sino que en el poder de Dios, él dijo todas y cada una de las palabras que Dios le dijo que dijera, tal y como el hermano Marcos leyó en el capítulo 1 del llamado de Dios a Jeremías. Entonces, cada una de las intervenciones de Jeremías impactó en él, definitivamente impactó. Y al saber de que iba a haber un juicio a Egipto,
en algo tuvo que haber afectado en su corazón y en su vida, sabiendo de que Dios es, no olvida, ¿verdad? Dios no olvida en el sentido de que Dios había dicho que de cuidar, de sujetarse al Dios de Israel y de cuidar a Israel, y estos pueblos no lo hicieron, pues ya había un juicio para ellos previo, aunque no lo hubieran hecho anteriormente, ¿verdad? Pero Jeremías observó cada detalle. No aparecen en el texto, pero cuando uno lee parte de algunas palabras o frases dichas por Jeremías en Lamentaciones, sí se da cuenta de que cada detalle que él hizo a nombre de Dios impactó su vida. Y, y esto no fue la excepción, ¿verdad? En en esta promesa que Dios le hace a Israel, a pesar de que él había dicho que iba a ser destruida la ciudad y el templo. Entonces, vemos aquí en el versículo, en estos dos versículos, que Dios promete, ¿verdad? Esa descendencia. Dije, no desmayes, porque yo voy a estar aquí, ¿verdad? Te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de tu cautividad. Y volverá Jacob, o sea, una promesa de que iban a retornar al pueblo, a la ciudad de Judea, a Jerusalén, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Y cuando habla de Jacob, pues habla de todo Israel, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Qué tremendo, ¿verdad? La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios para el pueblo de Israel y también para nosotros. ¿Se merecían ellos? No, tampoco nosotros, pero así se ha mostrado su amor para todos y cada uno de nosotros. En el capítulo 47 están los filisteos, famosos, ¿verdad? Famosos en muchos textos del Antiguo Testamento, eran los enemigos por naturaleza del pueblo de Israel. Las ciudades de Tiro y Sidón no eran filisteas, pero fueron aliados con los filisteos en contra de Israel en varios momentos, en varias guerras. Y fueron destruidos por los babilónicos, tal y como Dios dijo que iba a suceder. En el capítulo 47, en el verso 5, habla de una espada. Este capítulo 47 es bien cortito, igual que el capítulo 45. Este 47 es justamente para los filisteos, pero habla de una espada, la espada del Señor. En el sentido de la palabra de Dios, tiene una obra que hacer entre el pueblo de Dios hoy y no se detendrá hasta que termine esa obra. Oh espada del Señor, nos has herido dolorosamente. Como espada de dos filos, la palabra de Dios ha traspasado hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos o la médula, ¿verdad? Como dice el texto en el Nuevo Testamento. Cuán profundamente ha penetrado, cuán cortante ha cortado e incluso ahora no puede descansar. Y si es algo, una peculiaridad, una característica del poder de la palabra de Dios es esa, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo de todo aquel creyente, de todo aquel que se deja, ¿verdad? Penetrar por la palabra del Señor. Y no es para muerte, sino que es para vida, esa palabra del Señor. ¿Cómo puede estar tranquilo viendo que este es el único mundo donde el dolor puede llegar a sus santos? Y Él debe hacer su obra rápidamente antes de que lleguemos a la tierra donde la espada está puesta en su vaina y quieta para siempre. Solo va a haber un momento después del arrebatamiento que el Señor va a venir con la espada desenvainada.
pero ahora esa espada está en su vaina. Y es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que se está mostrando. Eso es lo que ha dejado transcrito aquí este teólogo Meyer, y por eso pongo esa cita, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede estar tranquila viendo que este es el único mundo donde el dolor puede llegar a sus santos? Y es porque, a mi juicio, estamos viviendo días difíciles, y el hacer evangelio, el predicar el evangelio, el hacer discípulos en esta época es bastante duro, bastante difícil. Y a veces creemos nosotros que estamos batallando en contramarea, pero no, ¿verdad? El Señor siempre está con nosotros, y, y no pensemos de que estamos fracasando, sino es el corazón duro y difícil del hombre ahora, ¿verdad? Y de la mujer actualmente, que están siendo impenetrables. Yo recuerdo que hace que 25 años, 15 años o 20 años aquí en mi país, venían grupos de norteamericanos y con todo un equipo de películas, ¿verdad? Y entonces ya los acompañábamos la iglesia, íbamos a evangelizar a los pueblos, y se llenaba tremendamente. Pero ahora hacemos eso y nadie llega, ¿verdad? O sea, ya cambió, es diferente. En aquel entonces había un hambre de buscar al Señor. Ahora es un hambre de buscar el materialismo, las cosas que les atraen, ¿verdad? Están más distraídos por la televisión y por el celular que por otra cosa. Y ya no les interesa una película o algo diferente, sino que algo que les traiga emoción, algo que les genere un ambiente diferente. Por eso los conciertos de estos grupos que han surgido son muy famosos. Y ahí van, ¿verdad? Un montón de cristianos a eso. Y yo no estoy en contra de ellos, estoy en contra de, del, un momento del fanatismo que se pueda crear por estos grupos, y que puedan estar realmente predicando la palabra, ¿verdad? A través de sus letras, de las letras que agregan a sus canciones. Creo que eso es lo relevante e importante. Hasta el día de hoy, las formas en las cuales Dios nos ha permitido compartir la palabra, hay una que es clave, y esa ha sido siempre la que practicó Cristo, la que nos enseñó Cristo, y la sigue vigente hasta el día de hoy, que es el predicar persona a persona, ¿verdad? El enseñar persona a persona, el discipular persona a persona, porque uno se vacía en la otra persona. Y siempre hay que tener a alguien con quien uno está discipulando, ¿verdad? Y si no está discipulando, busque a alguien, porque es una demanda ahora en día. Y ya no es cuestión de predicar en los campos de deporte o otro, porque la gente ya no funciona así. Amén de las oportunidades que se dan, como lo que tiene el hermano Marco, que van a los lugares donde ya están cautivos, ¿verdad? A las cárceles o a los centros de que están ayudando a gente con problemas de alcohol, de droga, y que ya están cautivos ahí, de alguna manera están pasando por una situación muy difícil, y hay ciertos intentos de intentar salir de esa situación, y están como deseosos de escuchar palabra de Dios. No todos, pero sé que hay un buen número de ellos, como lo hay aquí también en mi país, ¿verdad? Pero ya la gente común es muy difícil, así que lo mejor es buscarla, ¿verdad? Persona a persona. Y para ello, no, una de las cosas muy importantes es mi testimonio, ¿verdad? ¿Quién soy, cómo me conduzco con mis vecinos, con mi familia? Porque los vecinos observan todos y cada uno de los detalles, y de alguna manera somos agentes públicos,
y los que nos decimos ser cristianos y que nos identificamos en el medio como cristianos, tenemos que una responsabilidad tremenda que hacer. Y así como Jeremías, ¿verdad? Jeremías, a pesar de todo lo que le pasó, él se mantuvo fiel al Señor y mostró esa fe. A pesar de las circunstancias, él se mantuvo fiel a todo lo que el Señor le pidió. Capítulo 48, uno de los espíritus que están detrás de las personas, y este es bien interesante, este capítulo 48, en el versículo 29, que se burlan, vamos a ver, que se burlan, vamos, tengo aquí, permítame. Ujú. Que se burlan, tienen estas características. Son 5 características que nos deja este capítulo 29 y que trasciende hasta el día de hoy. Son las mismas características, esas no han cambiado en los hombres, siguen siendo iguales. Cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? Que obstaculizan la obra del Señor. La soberbia, la arrogancia, el orgullo, la altivez y el corazón altanero, ¿verdad? Son 5 características que es fácil identificar en las personas que se oponen al cristianismo. A veces inclusive dentro del mismo cristianismo hay personas así, ¿verdad? Soberbias, arrogantes, orgullosas, altivas y de un corazón altanero. Si encuentran una cosa, alguien así, préstenle atención, ¿verdad? Porque de seguro en un momento determinado se va a volver un obstáculo a la palabra, a la proclamación del evangelio. En el capítulo 47 hay 2 personas descendientes de Moab, ¿verdad? Que habla de Moab, la profecía contra Moab. Está Ruth y Orfa, que significa Gacela. 2 mujeres que, que le dijeron a Noemí que no se irían con ella, ¿verdad? Cuando iban de regreso a Belén, les dijo a sus nueras que se volvieran a su pueblo. Ustedes conocen esta historia y a sus dioses en Israel. No era tan fácil. No le recomendó y le recomendó mejor que se regresaran. Orfa se regresa y Ruth le dijo, no me pidas que te deje y que me aparte de ti. Donde quieras que tú fueras, yo iré, y donde quieras que tú mueras, yo moriré y seré sepultada, y que Dios me castigue si algo que no sea la muerte logrará separarme. Tremendas palabras, ¿verdad? De compromiso para con su nuera, su suegra. Y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se convirtió al Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Pero haré volver a los cautivos de Moab en los postreros de los tiempos. Ese es lo que dice el capítulo 47. Y es porque había mucha gente de Moab en la descendencia de Cristo. Y Dios cumple, ¿verdad?, con su promesa por aquellos que han hecho obra y que han sido parte del trabajo de Dios, del interés de Dios, en el cumplimiento de las profecías en ellos. Y de Ruth descendió pues el rey David, del Mesías, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Los moabitas son los nacidos de un incesto entre Lot y sus 2 hijas. Ahí en el capítulo 19 de Génesis, versículo 37, encontramos esta historia, ¿verdad? Que envolaron a su papá y dijeron, mi papá no tiene descendencia, pues la única manera es que se acueste con nosotros. Y cada una de ellas concibió y el producto de ellos fueron los moabitas, ¿verdad? Eran primos de Israel. Algunas referencias sobre los moabitas, Balac y Balaán, en número 22 eran moabitas. Moab los atacó y también los gobernó, según Jueces capítulo 3. Ruth era de Moab. Moab se consideraba mejor que Israel, o sea,
era una lucha constante en el sentido religioso, en el sentido moral y en el sentido de gobierno, ¿verdad? Esto fue prácticamente el motivo de su juicio y destrucción. Ahí en el versículo 25 encontramos que se ha vuelto arrogante contra Dios, dice el texto. Y en el versículo 36 dice, Dios, su profeta, no celebraban la condenación venidera y su profeta no consideraba la condenación venidera contra Moab. Merecían el juicio sobre el primo y el vecino. Esta frase, cuando dice que Dios y su profeta, Jeremías, no celebraban la condenación, quiere decir de que eran merecedores de juicio, pero que no estaban, ay, como cuando uno tiene que hacer algo que también le duele a uno, ¿verdad? Recuerdo que cuando mi hijo mayor estaba bien pequeñito, tiernito, ¿verdad? Casi unos cuantos meses de nacido, los niños les cuesta a veces regular su reloj biológico. Y constantemente nos despertaba a cualquier hora en la noche. Y nosotros tratando de regularlo, lo hacíamos dormir hasta ciertas horas y cuando ya tenía sueño, desde la tarde hasta la noche, lo manteníamos despierto con tal de que él pudiera dormir toda la noche tranquilamente, pero siempre se despertaba. Y su llanto uno más o menos conoce, ¿verdad? En la medida que va conociendo a su hijo, uno se da cuenta de que su llanto no era un llanto que tenía hambre, no era un llanto que estaba mojado, no era un llanto que le dolía algo, era un llanto de rebeldía, se identificaba, yo identificaba eso. Entonces cuando le digo a mi esposa, mira, él está rebelde, le digo, ¿verdad? Así que voy a orar y lo voy a castigar. Y teníamos una pequeña varita y oré, Señor, perdóname por lo que voy a hacer, pero y con el dolor de mi alma le pelé las nalguitas y lo reprendí, ¿verdad? Con la varita. Miren, fue santo remedio. Nunca jamás volvió a despertarnos. Dormía plácidamente toda la noche. Y yo le di gracias a Dios porque podíamos descansar, ¿verdad? En ese sentido. Y es justamente ese sentimiento, ¿verdad? De que ay, me dolía a mí hacerlo, pero era necesario hacerlo. Es eso lo que está diciendo aquí, ¿verdad? No se contentaban de ese juicio, sino que ay, les dolía hacerlo, pero era necesario hacerlo. Eran familia, por así decirlo. Pero haré volver a los cautivos de Moab, a pesar de la naturaleza completa del juicio que vendrá contra ellos. Dios promete una medida de misericordia a Moab en los postreros de los tiempos. Y los postreros de los tiempos es justamente lo que nos narra el libro de Apocalipsis. Quizás la restauración de lo que se habla aquí, que iba a tener lugar en los postreros de los tiempos, pueda significar la conversión de estas personas, porque como no lo especifican, ¿verdad? Lo único que podemos asumir es lo que este teólogo Clark dice. Puede significar la conversión de estas personas en sus remanentes existentes, o sea, ya las descendencias de ellos a futuro, a la fe del Evangelio. Varios intérpretes juiciosos son de esta opinión. Los moabitas fueron parcialmente restaurados, pero nunca, hasta donde se ha podido saber, a su efecto nacional. O sea, no fue todas las ciudades en todo tiempo, sino va a ser un momento determinado. Su conversión a la fe cristiana debe ser el objeto principal diseñado por esta profecía. Como vamos a ver por ahí, otro caso, ¿verdad? Otro caso de otra ciudad que también aparece aquí y que hay un juicio contra ellos. Aquí encontramos en el 49 una profecía de juicio a todas estas ciudades. Amón, Edom, Damasco, que ahora es Siria, Cedar y Azor, que eran beduinos, y Elán, que ahora es Irán. Amón de continuo estaba en conflicto con Israel.
se unieron a Nabucodonosor en la invasión de Judá en el año 602 a.C., según Segunda de Reyes 24:2. En el capítulo, en este capítulo, del versículo 7 al 22, encontramos la profecía contra Edom. Eran primos de Israel, fundada por Esaú, el rey, hermano de Jacobo, y colaboraron para destruir a Judá y la ciudad de Jerusalén y el templo. O sea, se volvieron aliados con Nabucodonosor. En el capítulo 23 al 20, versículos 23 al 27 encontramos la profecía sobre Damasco, vecinos de Israel, ciudad de las más antiguas. Era una ciudad asiria. Y hasta el día de hoy, tanto Turquía como Damasco son ciudades antiquísimas, ¿verdad? Que traen una trascendencia histórica muy rica. La profecía contra Cedar y Azor. Cedar era una tribu de pueblos árabes. Eran ismaelitas. Era un pueblo árabe y eran seminómadas. Son datos, ¿verdad? Nada más. Porque acuérdense que lo que estamos estudiando es la, la, la injerencia de Jeremías en esto. Cada una de estas profecías, de seguro Jeremías le impactó todo lo que tuvo que predicar, ¿verdad? Enseñar de estas ciudades. De seguro había representantes de ellos en estos lugares y en algún momento les llegó o ya habían sucedido o iban a suceder. La mayoría de estas fueron pueblos que fueron sujetos por el imperio caldeo y por el imperio persa, posteriormente a la época de Jeremías. Elam, pueblos persas, hoy Irán, y participaban principales aliados de los babilónicos. En el versículo 39, la gracia de Dios se da sobre Elam. Esta es la ciudad que yo les decía, ¿verdad? La gracia se da. Este es bien interesante. Cómo Dios, su fidelidad, su amor se muestra con aquellos que en su momento han tenido un apoyo al pueblo de Israel. Vamos a hablar un poquito de Elam. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira. Cuando el juicio finalmente vino por los persas, por el ejército, a los persas, por el ejército de Grecia, fue un desastre, pero para su imperio. Dios afirmaría su gobierno, su trono sobre ellos. Los babilónicos nunca conquistaron Elam, porque Jeremías nunca dijo específicamente que Nabucodonosor haría esto, ¿verdad? Solamente dice que iba un juicio para ellos. Cuando se compara con otras profecías de Jeremías contra naciones extranjeras, esta contra Elam no menciona a Nabucodonosor, sino que se refiere solo a los enemigos en general, de acuerdo a este capítulo 49, versículo 37. Ahora, pero acontecerá en los últimos días, dice este capítulo 49, que haré volver a los cautivos de Elam. Qué interesante, ¿verdad? Así que yo voy a pedir que alguno de ustedes busque Hechos capítulo 2, verso 9 y que lo lea. ¿Quién lo tiene que lo lea? Hechos 2, 9. Si no, lo busco yo y lo leo. Amén, hermano. A ver, Vamos a ver. 2:9 me dijo. 2, 9. Dice así: partos, medos, elamitas. Ahí están. Mira, ya no lea más, es suficiente. Partos, medos, elamitas. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Dónde está describiendo eso? Jerusalén. En Jerusalén, ¿verdad? ¿Y en qué momento histórico Cuando se llegó el está? Espíritu Santo.
en la venida del Espíritu Santo. Exacto. En el inicio y en el arranque de la iglesia. O sea que ellos, perdón, ellos escucharon la palabra de Dios. Los descendientes de este pueblo, Elán, y por eso que no se menciona que no iban a ser conquistados por Nabucodonosor, sino que Dios tenía en los postreros tiempos, haré volver a los cautivos de Jehová. ¿Por qué? Porque muchos de ellos accedieron al evangelio, a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces el pueblo tuvo audiencia que tuvo Pedro en Pentecostés. Entonces la gracia se abre paso para Elán, de acuerdo a lo que versículo 39, así como para otros. Los movimientos de los pueblos a lo largo de los milenios hacen que sus fortunas sean difíciles de rastrear, pero el telón se levanta 1 o 2 pulgadas en el día de Pentecostés, cuando se encontró con los elamitas, que los elamitas estaban entre la multitud que escuchó las maravillas de Dios en su propia lengua. Porque acuérdense que ahí, ¿verdad? Cada quien oía, dice, en su propia lengua el mensaje. Y fue un milagro, ¿verdad? Una obra maravillosa de Dios en ese momento y el inicio, el arranque de la iglesia justamente en ese Hechos 2. Hermano, Sí, sí, que tenía aquí una anotación. Dice que Elán, situada a 300 kilómetros de Babilonia, hoy día ajá. es Irán. Irán, ¿sí? Irán, imagínense un pueblo que adoró a Dios, por lo menos un remanente, ¿verdad? Y ahora es un pueblo que odian a los judíos, al pueblo israelita. Así es, ¿verdad? Pero Dios dice que ha prometido que un remanente de Elán va a, a guardar de ellos. Y es justamente parte de ese pueblo que estuvo aquí. Quizá los descendientes de estos han seguido con el evangelio en su corazón y en sus vidas. Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, a veces uno no sabe cuando Dios está obrando a través de uno. Recuerdo que he encontrado, bueno, el día de ayer me contaba una estudiante que me llamó y me dice, mire, quiero agradecerle. Y yo le digo, ¿por qué, verdad? Hay tantos estudiantes porque mis clases son clases de ética y yo enseño una ética con enfoque de ética cristiana. Entonces, la universidad, porque tiene corte evangélico, me dan la oportunidad de, de abiertamente exponer la palabra del Señor. Y los estudiantes cuando entran a la universidad desde el primer año, el primer ciclo, ellos firman una carta en donde se les dice que van a estar expuestos a la predicación de la palabra. Si ellos aceptan, pues firman eso, ¿verdad? Si no, ellos tienen la libertad de llevar el curso, pero no necesariamente estar en la clase. O sea, se les da esa. Y hasta ahora el 100% firman y están ahí. Y tengo la libertad de hablar abiertamente del evangelio. Y recuerdo que esta chica me habló y me dijo que me agradecía y que no bajara la guardia, que siguiera haciéndolo porque ella tuvo un momento en estos días en los cuales la universidad le estaba pidiendo que debería de entregar su título, pero ella había dejado o sea, desde que salió de bachiller hasta el momento que ella comenzó a estudiar, habían pasado 25 años, o sea, ella está mayorcita, pero ella tenía el sueño ella de su carrera, ¿verdad? Entonces ya con sus hijos, la mayoría de ellos, 3 hijos graduados, entonces digo, vaya, hoy puedo estudiar yo. Y todos los hijos la están apoyando.
pero se encontró con este impasse de que no podía seguir porque tenía que entregar su diploma de bachillerato y lo perdió, definitivamente lo perdió. Entonces fue al Ministerio de Educación a hacer todos los trámites y lo enviaron a una oficina y ahí en la oficina conoció a un señor que le dijeron, él le dijo a ella, no, mire, regrese, vamos a averiguar, déjenos los datos y regresó. Y en la segunda sesión que tuvo con él, el señor le ofreció eh, hacerle uno nuevo, pero que necesitaba $600 para podérselo hacer. Entonces, cuando él le ofreció eso, dice que lo único que se acordó fueron de mis palabras en una de las clases, ¿verdad? Que hablé sobre la integridad y el valor integridad y lo llevé al texto, a algunos textos en la Biblia. Y dice que le golpeaba el pecho las palabras que había oído de mí y que eso fue que ella tomó una decisión que no podía hacer eso porque iba en contra de sus propios valores. Y me dijo que me daba gracia, ¿verdad? Y digo yo, definitivamente no fui yo, fue el Señor que tuvo oídos para oír y tuvo un momento de decir no, cuando debía decir no. Y esos son casos que a mí me motivan seguir enseñando, ¿verdad? La palabra del Señor en recintos universitarios como el caso de esta chica. Pues uno no sabe hasta dónde va a llegar lo que uno enseña, lo que uno predica, pero no hay que dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque es el Señor. Y eso es justamente lo que le pasó a Jeremías. Él lo hizo y sus palabras, ni idea, Jeremías, de hasta dónde iban a llegar. Imagínense lo que está llegando hasta el corazón y a la mente de nosotros, ministrándonos. Y la vida de Jeremías también dejándonos muchos principios que seguir. Vamos ahora al capítulo 50 y el 51. Estos dos capítulos hablan de la caída de Babilonia. Lo único que uno habla de la caída de Babilonia la histórica y la otra de la futura, ¿verdad? La otra futura y por eso lo vamos a ver en uno solo. En el versículo 64 dice, por cuanto Babilonia trató de confundir y sepultar la palabra de Dios, la Torá, de la misma manera se va a escribir un libro acerca de Babilonia y se va a echar al fondo del río Éufrates para que Babilonia nunca más sea recordada. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Lo mismo que expresó, ¿verdad? Cristo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Cuando alguien trata de apartarse de la fe verdadera, de apartarte de la escritura, de la Torá viviente, de los mandamientos, mejor es que se ate una piedra al cuello y se le eche al fondo del mar, pues la palabra de Dios no puede dejar de cumplirse y no puede dejar de permanecer. Ese es algo que debe quedar en la mente y en los corazones de cada uno de ustedes. Si hay alguien que se está oponiendo, pues tiene alguna de aquellas 5 características que vimos ahí, la arrogancia, el corazón altanero, el orgullo, la vanidad, todo eso son características de las personas que están buscando lo suyo y no están buscando que Dios haga la obra a través de ellos. Uno pensando más en las personas y no pensando en uno. Dios se encarga de uno, ¿verdad? Y ustedes podrán dar testimonio de esto en sus vidas. Las 2 Babilonias de Jeremías. La Babilonia histórica fue capturada por Darío, el persa, en el año 530 antes de Cristo. Estamos hablando de la babilónica, de la Babilonia, que está descrita en este libro que estamos leyendo de Jeremías, en Daniel,
en Esdras, ¿verdad? Esa Babilonia, la histórica, esa fue capturada. No fue destruida, sino que fue capturada por Darío, el persa, en el 530. Y la Babilonia futura será destruida por Dios Padre durante la tribulación, en Apocalipsis 18:18. Ahí está el texto. Si ustedes quieren buscarlo, lo pueden encontrar. Después de la destrucción final de Babilonia, la ciudad nunca más volverá a ser habitada, dice el versículo 26 del capítulo 51. Las naciones paganas llorarán por la destrucción de ambas Babilonias. Y aquí hay una relación, ¿verdad?, entre el capítulo 50 y el capítulo 18 de, de Apocalipsis. El de Jeremías habla de la Babilonia histórica, pero también hace referencia a la Babilonia futura. Los israelitas deberán huir de ambas Babilonias, de acuerdo al versículo 6 del 51 y de acuerdo al capítulo 18, versículo 4 del libro de Apocalipsis. Ambas ciudades son descritas como copas de oro llenas de iniquidades, de las que las naciones han bebido y han perdido el sentido, ¿verdad? Qué tremendo. A veces uno encuentra estos textos y no lo relaciona, pero ya Dios lo había anticipado. La Babilonia histórica era figura, imagen de la Babilonia futura. Si alguien decía, no, yo nunca supe de esto, pues ahí está, ¿verdad? La Babilonia. Esa es ejemplo de la Babilonia futura. Y pues hacían eso justamente, el perder el sentido, el mantener cautivos a los cristianos sin buscar a Dios, sin el respeto a Dios. Y fue eso justamente lo que lo llevó al cautiverio, al pueblo de Israel. Hermano, Sí, sí, una preguntita, disculpe. Esta Babilonia es conocida como la Gran Ramera al es final de la conocida como tribulación, la ¿sí? Gran Ramera. Ah, ok, Ujú, gracias. ujú. Muchos dicen, esta es la iglesia católica, ¿verdad? Pero yo les digo, sí y no, sí y no. Sí, porque en alguna medida es representativo. Pero ¿a qué dicta sentencia el capítulo, los capítulos 17 y 18 en el libro de Apocalipsis? Al sistema religioso corrupto, al sistema religioso que buscan y cumplen lo que el hombre ha dicho y no lo que la palabra de Dios afirma, ¿verdad? Esa es la condena al sistema religioso. Y dentro de los sistemas religiosos están incluidos cualquier organización cristiana que se diga ser cristiana y que en vez de hacer y cumplir con la palabra de Dios, hacen y cumplen sus propios caprichos. Hermano, Sí, digamos, ahí se puede decir que está también el cristianismo apóstata. exacto. A eso estoy refiriendo, ¿verdad? Que muchos hacemos referencia solo a aquellos, ¿no? Nosotros somos también, podemos caer en eso, porque la referencia es a los sistemas religiosos, no a una denominación en especial. Y un sistema religioso puede ser grande o puede ser pequeño, ¿verdad? Pequeño, pero que no están haciendo lo que Dios quiere que hagan de acuerdo a su palabra. Y eso es algo muy lindo que nos enseña Jeremías en este texto, de mantener nuestro ministerio, de mantener nuestro liderazgo subordinado a la palabra de Dios. Es ella la que nos va a dar una guía, es ella lo que nos va a llevar a la verdad, es ella la que nos va a llevar a la luz y la que nos dará la sabiduría para actuar en la vida cotidiana sabiamente. eh, y de acuerdo a lo que el Señor quiere que se haga, ¿verdad? Y por ende el Señor se va a encargar de lo demás. Hay iglesias que están prosperando mucho,
y qué bueno, ¿verdad? Están prosperando mucho. Pero debemos de tener mucho cuidado. Ustedes ya han oído esta frase, ¿verdad? Que si estás creciendo, estás haciendo esto y lo otro, y todo te va bien, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado. Examina. Es bueno detenerse, ¿verdad? Y razonar y ver qué es lo que está pasando. Y orarle al Señor, lo que el Salmo 139 creo que es, dice, examíname, Señor, ¿verdad? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en ellos hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eh, es bueno volvernos susceptibles al Señor y es bueno también que yo tenga con quien rendir cuentas, ¿verdad? Porque cuando tengo esas libertades y no le rindo cuentas a nadie, es fácil caer en problemas que, que, que me pueden generar a mí un fracaso religioso, un fracaso con el Señor, como le pasó al pueblo de Israel. Y, y es bueno, ¿verdad? Rendir cuentas, estar sometido, subordinado a una autoridad. Por eso yo digo, un pastor nada más debe de tocar plata. Para eso están los ministros, ¿verdad? Los diáconos, los servidores, que ellos se encarguen de ver eso y que yo pueda rendir cuentas y ellos también. Y hacerlo libremente con la congregación, ¿verdad? Es uno de los principios que enseña el Nuevo Testamento. Bueno, en otro momento vamos a estudiar eso también, ¿verdad? En su oportunidad. Los cielos se gozan por la destrucción de las dos. También lo dice el 51 en el versículo 10 y también el 48 y también lo dice Apocalipsis 18:20. Después de la destrucción de ambas Babilonias, Israel buscaría a Dios, a su Dios. Esto ocurrió históricamente, de acuerdo a Esdras, y sucederá otra vez en el futuro, de acuerdo a Zacarías capítulo 13, verso 9. Entonces, en resumen, podemos decir antes de llegar a este resumen, yo no sé si alguno de ustedes ha leído el capítulo 52. Es largo, ¿verdad? Pero, ¿alguien lo ha leído? Yo lo leí, hermano, A ver, usted, ¿qué se ¿verdad? recuerda o qué cosas se encontró allí? Es un resumen, ¿verdad? Es un resumen de todos los capítulos que hemos visto. Es un prólogo. Y Bueno, es como la introducción al libro, debería estar el capítulo 1. Pero ¿hay algo que le atrajo la atención a eso? yo quiero hice una anotación. Bueno, en 53 dice que bueno, este capítulo ofrece más detalles sobre la destrucción de Jerusalén, Exacto. narrada en el mismo capítulo de Jeremías en el 39. Exacto. Y dice, y muestra que las profecías de Jeremías se cumplieron respecto a la destrucción, ¿verdad? Exacto. Ok, y en el versículo 52:9, Ribla, bueno, habla de Ribla, y Ribla, bueno, ahí yo eso sí lo estudié ahí. Ribla está localizado 320 kilómetros al norte de Jerusalén. Este era el cuartel general de Babilonia para gobernar la región. Ajá. Y después lo que es el versículo 5 del capítulo 52, versículo 31 y 34, vemos cómo Dios continúa mostrando, vamos a ver, pues, mostrando la bondad La bondad. de los descendientes de David, sí. Exacto. Porque era una Y, promesa de Dios, ¿verdad? No sé si le atrajo la atención, hermano, y para los que lo leyeron y Hermano, para los que no leyeron, sí, hermana. el 34 sí me llamó bastante la atención porque dice que para el mundo Jeremías no tuvo familia, no tuvo dinero, no tuvo éxito. Ujú. ¿Quién, Jeremías? Ajá. En ¿Qué, el qué? 34, sí, donde se lee que entonces Léalo. muchos comentarios que dice que para el mundo Jeremías no, Ah, no pero es un tuvo- comentario. ajá. Ajá. Sí, porque se lee que dice que
en la parte de que ya es los últimos capítulos o el último versículo, perdón, y habla acerca ya de lo que es el final del libro de Jeremías. Ujú. Sí, y exactamente esta parte del resumen que vamos a hacer, pero yo no sé si les atrajo la atención otro detalle. En el capítulo 52 hay varios versículos que son dedicados a, a algo en especial, ¿verdad? Se habla aquí desde el versículo, eh, vamos a ver, dice, no, estoy leyendo otro capítulo, el 52. Cuando yo lo estuve leyendo me atrajo la atención y comencé a ver los detalles y dije, bueno, esto lo voy a preguntar mejor. Ahí vayan al capítulo 52. eh, Desde el versículo 17 dice, y los caldeos rompieron en pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor. Comienza a hablar de la destrucción del templo. Y aquí da detalles, ¿verdad? Y luego de los candeleros, las palas, los utensilios de bronce y todas las cosas de plata, de oro que estaban ahí. ¿No les trajo la atención de por qué no mencionan el arca del pacto? Porque no se menciona, se llevaron todo, pero no menciona el arca del pacto. Y posiblemente ya no se encontraba ahí en el templo. ¿Ok? Esa es la mayoría de la posición de muchos teólogos, ¿verdad? Pero, ¿quién se la habrá llevado? Pues ahora sí que teniendo en cuenta lo que dice Apocalipsis, pues ahora sí que Dios mismo, ¿no? Porque Dios está en el mismo. cielo. Ajá, eso lo vimos en unos capítulos anteriores. Creo que fue la sección 1 del curso de este curso, ¿verdad? Ahí fue donde vimos que lo más probable es que Dios lo hizo. Y fuimos a otros textos en donde encontramos que Dios fue el que escondió, que enterró a Moisés. Moisés. Para que no fuera encontrado, ¿verdad? Y así con otros detalles en donde Dios es el que hizo para que los hombres no la adoraran o que no volvieran impuro lo que Dios ya hizo puro, como es el arca del pacto. Si alguien más iba a decir algo. Bueno, ese es lo que el capítulo 52 habla, ¿verdad? Le dedica una buena parte a los utensilios, el hurto de los utensilios y la destrucción del templo, pero no se menciona el arca del pacto, menos todo lo demás se lo llevaron. Algunas de esas cosas fueron devueltas, ¿verdad? En la época de Jeremías, quiero decir de Esdras, a él le devolvieron algunos utensilios, u otros utensilios de los trajo Nehemías y fueron devueltos parte de eso. Otros tuvieron que rehacerlo, ¿verdad? Para tener todos los utensilios del templo que tal y como Dios lo había descrito en Éxodo. Así es que, resumiendo, la vida personal de Jeremías, podemos decir que era un hijo de un sacerdote. Se le ordenó que permaneciera soltero. Al principio se resistió al llamamiento de Dios. Alegó como excusa
estar demasiado joven para el ministerio. Dios le aseguró que lo escogió desde antes que naciera. Denunció la corrupción del pueblo de Israel. Razonó con Judá para que se volvieran a Dios y no lo hicieron, ¿verdad? Le dijeron, no te vamos a oír. Fue perseguido y odiado por proclamar la verdad de Dios. Confrontó a los líderes de Judá con sus propias falsa moral. Líder valiente y dependiente de Dios. Se quejó contra Dios por su ministerio sufrido y difícil. Hay un solo capítulo que menciona eso. Advirtió a Judá acerca de la cautividad. Lloró porque vio que la cautividad era un hecho, un juicio. Quisieron quitarle la vida y hubo un plan para quitarle la vida, pero no pudieron porque Dios era el que lo cuidaba. Confrontó a los falsos profetas. Cumplió con todo lo que Dios le dijo. Dios le pidió que ejemplificara, o que aquí ejemplificara su mensaje, y él lo hizo. A ver, recordémonos de cuáles algunas de las cosas que Dios le dijo que debería de ejemplificar. Con sus propios hechos, ¿verdad? Con su propio ejemplo. Él, así va a ser, así va a suceder si ustedes no cambian. ¿Se recuerdan del yugo? Amén. Ujú. Pues ese era un ejemplo, ¿verdad? Le dijo Dios, hazte un yugo y te lo pones en el pescuezo y te vas allí, ¿verdad? A decirle a los líderes, miren, así va a ser el yugo de los caldeos. Y se lo rompieron y se hizo uno de hierro para que tuvieran el ejemplo de que así iba a ser. El ejemplo de no tener mujer, ¿verdad? Obediente, porque iban a ser días difíciles y lo quería al 100% a Jeremías. Fue con su propia vida que ejemplificó el mensaje de Dios. Eso es un principio muy hermoso que nosotros también debemos de ponerlo en práctica ahora en día. Fue encarcelado, fue encadenado, fue azotado, fue despreciado por los líderes y posiblemente como líderes su propia familia. Fue tomado como loco. Vio caer a Judá cautivo, vio caer los muros de Jerusalén, vio la destrucción del templo. Si eran cosas que él amaba, imagínense cómo sufrió por eso. Vio el sufrimiento de los cautivos, fue liberado de la cárcel por Nabucodonosor, ministró a varios líderes y políticos. Muchas otras cosas asombrosas hizo Jeremías por mandato de Dios. Tremendo trabajo, ¿verdad? Este hombre. Por eso es que Jeremías es un ganador, ¿verdad? Es un ganador. Hermano, Sí, también no sé si también, o sea, no solo fue profeta de Judá, sino también de las naciones. de las naciones, exacto. Profeta de las naciones. Advertencia, ¿verdad? Las profecías fueron advertencias, pero nadie cambió. Por eso es que Jeremías, podemos decirlo, fue un ganador, un exitoso. Merece un premio, ¿verdad? Merece un galardón, el número 1, porque sufrió, le tocó duro, le tocó difícil, pero fue el fiel a Dios. Así que el MVP de los ministros es Jeremías, el MVP. Después de Cristo, el MVP es Jeremías. Jeremías es tipo de Cristo. Entonces, él es el ganador de la corona que Dios le prometió a Jeremías. ¿Por qué? Por esas cualidades, ¿verdad? Por ser honesto, sincero, fiel, atrevido, virtuoso, fuerte, luchador, sufrido, amoroso, íntegro, soportador,
llorón, ejemplo, amigo, constante, valiente y hombre de Dios. Y podía agregar muchos principios o muchas cualidades o valores que practicó, que puso en práctica Jeremías, pero eso nos da la idea de quién era realmente este hombre. Y como al principio nos lanzamos la pregunta, ¿el ministerio de Jeremías fue un éxito o un fracaso? ¿Qué podemos afirmar con todo lo que hemos visto? Que fue un ministro que fue exitoso en las manos de Dios. Aunque el hombre no lo ve así, pero su éxito se debió a su entrega a Dios. Su éxito se debió a que él fue un hombre que amó a Dios, amó su palabra y se mantuvo fiel a ella. Qué hermosos principios para nosotros, ¿verdad? De tener esas cualidades de Jeremías y, y no jactarnos de ellas porque no encontramos ningún texto en el cual él se jacte de lo que él era. Y diga, miren, yo, ¿verdad? Fiel soy, ¿verdad? Miren, yo soy sincero, ¿verdad? No, es que yo lo soporto todo. Desde el momento que ya comienzo a hacer eso, ya perdí esa misma cualidad que estoy tratando de exaltar. Un hombre que se mantuvo a pesar de todo lo que pasó y que ese amor a Dios, esa fe, esa, eso de creerle a Dios en cada cosa que Dios le dijo, es lo que lo vale como un hombre exitoso, un hombre que realmente no fue un fracaso su ministerio, ¿verdad? Fue un éxito rotundo, por así decirlo, y un MVP en las manos de Dios. Opiniones, comentarios, hermanos. Bueno, hermano, yo creo que, como dice usted, sí tuvo éxito, porque una de las cosas que hoy día nos pusiéramos nosotros a hacer todo eso que le tocó hacer a Jeremías, viviéramos, como dice, fuéramos dejado las cosas a media hasta cuando empezaran todo ese bullying, toda esa, con tantas cosas que él hizo, que para los demás, para el mundo, para la sociedad, serían como burlas, ¿verdad? Sí, exacto. Pero él supo que tenía que ser una obediencia a Dios. A pesar de que vemos todo esto, también podemos ver que nos ha tocado fácil también para comparado con él, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón, hermana, tiene toda la razón, nos ha tocado fácil. Ajá, y a veces entonces lo que hacemos es que como que tenemos temor de hacer el trabajo en la obra o dejar las cosas a mediasta o como que no vemos la visión de Dios en nosotros. Un ejemplo grande es este hombre, este libro, y bueno, doy gracias a Dios haberlo podido estudiar y gracias a usted por habernos explicado cada una de estas capítulos que nos enseña mucho a nuestras vidas espirituales. Amén, hermana, amén. Enseñanza, hermano. Gracias, hermana Nidia. Bien, otro comentario de lo que han aprendido, de lo que han observado, de lo que si están de acuerdo con este resumen, porque pueden tener opiniones adversas también. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí, viendo todo el escenario de la exposición en los diversos estudios que se hicieron en Jeremías, vemos, cómo se
a lo largo de la historia vemos que hay como una especie de una, como un sub y baja, ¿no? En cuanto a la maldad del hombre, ¿no? O sea, como el hombre, o sea, porque, o sea, si vemos la Biblia, le dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará, pero en la época antigua también era lo mismo, o sea, Sí. se repite, y lo que me llama la atención es que a Dios lo detiene es la gracia, o sea, la multitud de gracia que nos da a nosotros. Porque si nosotros hubiéramos estado en la época de Jeremías, no existiéramos, no hubiera nada. Pero la gracia es lo que detiene a Dios todavía, esperando que cada uno de los que todavía no han permitido abrir ese corazón puedan tener la oportunidad de todavía ser recibidos por el Señor. Amén. Y lo grandioso es el legado, o sea, el legado que deja Jeremías, ¿no? O sea, una persona, o sea, si analizamos la mayoría de los profetas, o sea, vemos todo lo que hicieron, por lo menos fíjese lo que hizo Elías, lo que hizo Eliseo. Elías hasta tuvo miedo y pidió hasta morirse, y quería morirse, se metió en una cueva. Y si vamos viendo, o sea, todas las cosas, claro, lo mismo que le pasó, yo no sé si fue a Amós que Dios lo manda a casarse con una prostituta, creo que fue Amós. Sí. Ok, cosas que pasan como esa, ¿no? Es ella vuelve a cometer otra vez fornicación y la vuelve a decir, vuelve a recibir. Vuelve a recibir, exacto. Sí. Entonces, cosas como esa, pero ver o sea, el amor propio de un profeta por un pueblo, o sea, ver él mismo viendo o sea, la rebelión de ese pueblo, todavía cómo sufría por ese pueblo. O sea, porque fácilmente uno dice, bueno, no, pero si te vas a perder, te perdiste. O sea, pleno siglo XXI. No, bueno, si yo te estoy dando consejos, te estoy apoyando, te estoy haciendo esto y no quieres hacer caso, vas a querer hacer lo que tú quieras. Bueno, ya que, ya resuelve tú, pues, es tu decisión. Pero el hombre no, el hombre todavía insistía, no. O sea, todavía le decía, mira, hay cosas que Dios me está revelando, hay cosas que Dios está diciendo, hay cosas que Dios puede cambiar, que puede transformar. O sea, el hombre todavía decía cosas y sufría por ese pueblo. O sea, si vemos lo que decía, y me acuerdo de la frase, una cita bíblica, no sé dónde está, pero sí que dice que el verdadero amor, decía Jesús, que puede manifestar una persona es aquel el que puede ser una persona cuando da la vida por el otro. Esa es la verdadera expresión del amor, lo que hizo Jeremías, y es un maravilloso legado lo que deja este estudio. Sí, sí, tremendo, ¿verdad? Lo que nos deja el libro de Jeremías y el personaje en sí. Solo me trae el recordatorio de las palabras de Jesús, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque el Señor va a enjugar sus lágrimas, como dice el Apocalipsis. Hay un libro muy famoso que tiene de título Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, un libro precioso. Tiene varios casos de diferentes textos en la Biblia, de cosas así como la que citó usted, de que se casara con una prostituta. Pues le dedica este libro una muy buena parte de Jeremías, de las cosas casi para nosotros absurdas que Dios le pidió a Jeremías, pero que él las cumplió, ¿verdad? Y por eso el título del libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero sentido para Dios sí, pero para nosotros no. Por eso cuando no sabemos qué es lo que realmente Dios quiere, lo mejor es obedecerle, ¿verdad? Y en el camino el Señor nos va a enseñar qué es lo que es su propósito. No tiene un digital, no tiene un PDF de ese libro. Creo que se encuentra en internet. Así búsquelo, así póngale de título. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un bestseller, ¿verdad? Ha sido clasificado como un bestseller. En Amazon. En Amazon. Muy hermoso ese libro, hermano. Sí, Hermoso. es un libro. Mire, todavía lo Sí. tengo por aquí ya viejito, pero muy bueno, muy bueno. Sí, muy buen libro.
y uno aprende un montón de cosas. Y el autor no se apartó de la palabra, ¿verdad? Eso es lo lindo del libro, porque él toma la palabra y da los diferentes ejemplos. Se llama así, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Exacto, sí. Es bueno, es bueno. Yo empecé a leerlo, hermano, y aunque no lo creas, se me perdió. No, no se extravió, hermano. Alguien lo está disfrutando por ahí. Sí, sí. Ajá, sí. Y con eso Jeremías, hermano, también qué bonito, ¿verdad? Porque muchas de las profecías de él se cumplieron cuando él estuvo en vida. Después, un poquito más adelante, pues también se cumplieron y hay unas que están por cumplirse. Exacto, exacto, así es. Él cumple justamente esos periodos de tiempo, ¿verdad? Casi inmediatos a él, otras que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. Ese es lo maravilloso de la obra de Dios a través de un personaje, ¿verdad? En este caso como Jeremías, que ha trascendido su ministerio. Su ministerio profético, pero no solamente profético, sino que su liderazgo, ¿verdad? Su liderazgo histórico en el momento en el cual ejerció su liderazgo. Y lo ejerció a través del ministerio que Dios le dio, que es el ministerio profético. Pero él tuvo que mostrar su carácter, él tuvo que mostrar su personalidad en cada una de las circunstancias en las cuales él se vio afrontado. Y producto de eso pues es su llanto, ¿verdad? Su llanto no era producto de su fracaso aparente, sino de la dureza del corazón del pueblo, de su pueblo al cual él les hablaba. Eh, Era como un sentimiento, como que Jeremías lloraba en vez de Dios, ¿verdad? O Dios lloraba a través de Jeremías. Lamentándose, ¿verdad? Lamentándose de la dureza del corazón del pueblo de Judá en esa época. Y el libro de Lamentaciones, Jeremías, es que el reflejo de todo lo que sufrió. Exacto. Así es, hermano. Pero si uno no conoce qué es lo que pasó, no entiende Lamentaciones, ¿verdad? Hoy pueden leer Lamentaciones y entonces van a entender exactamente por Le qué. digo algo, muchos pastores no predican Lamentaciones. No he conocido todavía a alguien que predique Lamentaciones. Quizás porque desconocen el libro de Jeremías. Igual que Cantares, tampoco lo usan mucho. Ajá. Yo he oído predicaciones preciosas de Cantares, todo el libro. Eh, es la representación de la iglesia, ¿verdad? Y su relación con Dios. ¿Este estudio es primera vez que lo hace, pastor? De Jeremías, ¿Sí? sí, es primera vez. Dice aquí, hermano Samuel, para los que buscan el libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson. En Amazon lo podemos encontrar fácil con ese nombre, aunque dependiendo del país, del costo, pueden variar dependiendo de dónde se adquiera. En Mercado Libre también depende del país el costo de importación. Sí, en cada país cambia, ¿verdad? Cambia Ok, sí, los no está costos. liberado, todavía está en venta. Todavía está. Pero búsquelo, ¿verdad? Más de alguno lo ha copiado y estará quizás en PDF. Así como hay otros libros muy buenos que están en PDF. Eh, el, el libro de... yo lo ocupo mucho para estudio y lo tengo en mis archivos, que es el Strong, el diccionario Strong. Es un buen libro para estudiar. No es un comentario, sino que es un, es un, es un diccionario y contiene todas las palabras
en griego y en hebreo de los textos originales, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la transcripción, el uso y los orígenes de esa palabra. Entonces, cuando uno no sabe ni griego ni hebreo, pues ese libro es muy útil para desenmarañarlo y buscar y profundizar en algunos temas. Ese lo pueden encontrar así libre, ¿verdad? Pongan ahí diccionario Strong, e inclusive vienen en algunas bibliotecas gratis, como por ejemplo eSword. Así lo pongan SWORD, que significa espada. Lo ponen ahí y les va a llevar a una aplicación. Ustedes pueden bajar la aplicación y la aplicación ya viene con una cierta cantidad de Biblias de diferentes versiones. Vienen comentarios, devocionales y algunos otros libros de estudio. Y uno puede ir agregando libros, también algunos libros que se pagan, ¿verdad? Y ahí uno puede agregar a la biblioteca, si ustedes están dedicados al estudio, y pagar por esos libros. No es mucho, no es alto el costo, es bajo porque son digitales todos. Entonces uno puede ir agregando a la biblioteca y tenerlos de manera virtual y si quieren tener, pues, en físico, a mí me encanta tengo varios libros aquí, ¿verdad? En la sala donde estoy, en mi casa. Me gustan los físicos, pero cuando no puedo conseguir físicos, pues acudo a los virtuales. Hermano, Sí. si no, cualquier cosita, ahí envié yo el link del libro ese. Cuando Ok. lo que Dios hace no tiene sentido, lo envié ahí al WhatsApp Al WhatsApp. Sí, sí. Bueno, y entonces ahí lo tienen. Gracias, Roberto. Y próximo estudio que va a preparar. Bueno, ahorita creo que se va de vacaciones, tiene que prepararlo del Congreso, ¿no? Sí, exacto. Estamos con eso. Voy para México también dentro de una semana. Voy a estar en un congreso de pastores, en unas conferencias que tengo que dar. Y luego me quedo en un campamento de jóvenes también para predicar. Y estoy regresando aquí más o menos por el 4 o el 3 de agosto al país. Así es que voy a pasar ¿Y en qué estos tiene días. programado? ¿Cómo? El próximo estudio, ¿qué tiene programado? ¿Todavía no tiene en mente? Todavía no tengo en mente el, el siguiente libro, ¿verdad? O tema a desarrollar. Les avisaré, pero en este tiempo, me iba a tomar este tiempo realmente, ¿verdad? Pero hoy que ya estamos casi encima del Congreso, tengo que dedicarle tiempo a esto. Entonces, el estar estudiando, pues, a mí me enriquece, ¿verdad? Pero le dedico mucho tiempo y necesito no digo liberarme, sino tener un poquito de espacio y luego volver a mi rutina de estudio. Pero hay muchos detalles que para el Congreso que tengo que planificar juntamente con el equipo con el que estamos trabajando. Y esos son transmitidos, no hay oportunidad de verlo. No hemos intentado grabarlos. Vamos a ver si en esta ocasión lo podemos hacer. Si de transmitirlo sería en YouTube, posiblemente, ¿verdad? Ahí los podríamos transmitir, estarlos transmitiendo en vivo. Les No, avisaríamos pasa el con link, tiempo. correcto, va a salir al ministerio. Sí, ajá. Ahí les vamos a avisar. Sí lo podemos estar pasando en YouTube, de manera en vivo. No los prometo grabarlos porque la iglesia donde vamos a estar no tiene una cuenta muy grande porque ya grabarlo todo, ya se requiere de un espacio en memoria virtual que ya tendríamos que pagar, ¿verdad? Entonces, por eso es que acudimos mejor a hacerlo en vivo. Especialmente en las conferencias, que ahí es donde más oportunidades de aprender hay. Bueno, hermanos, gracias por
por su fidelidad, que sea el Señor quien les premie. Espero de veras de todo corazón que el Señor haya puesto en sus mentes y en sus corazones principios que rijan sus vidas y sus ministerios. ¿Verdad? Sí, para mí ha sido un privilegio estar con ustedes aprendiendo y pues animarles, ¿verdad? Que sigamos estudiando la palabra, sigamos predicando, sigamos evangelizando, sigamos discipulando a todos aquellos que el Señor nos manda y hagamos su obra, ¿verdad? Que a veces nos toque que llorar como Jeremías, pues que sea en honor al Señor. Que a veces nos toque gozarnos como reyes, como David, pues también hagámoslo, ¿verdad? Disfrutemos de lo que Dios, nuestros logros, las cosas que Dios nos permite alcanzar en nuestras vidas. Por muy pequeñas que sean, hay que dar gracias a Dios y que sea el Señor quien siga, pues, cuidando de nosotros, guardándonos y proveyéndonos, ¿verdad? Así es que esto es todo, hermanos. Les agradezco mucho. Si hay algún último comentario, pues hablen ahorita porque ya son las 9:10. Ah, no, pero ya es temprano. Aquí van a ser las 12. A las 12, ¿verdad? Sí. 11:10, son 11:10 en Ajá. Venezuela. Ajá. Bueno, pastor, ya la verdad que este es el segundo estudio que yo hago con usted. Claro, yo no conocía el ministerio lo conocí. Yo creo que el Señor pone siempre, como dice la palabra, pone el querer y el hacer. Eso fue como, usted sabe que la página de Facebook aparecen por al azar, de pronto, y yo de pronto escribí allí. Pero lo que le puedo decir es con sinceridad, yo me gozo con su ponencia, yo me gozo con su enseñanza, con el aprendizaje que usted, lo que transmite, porque el Señor lo usa de muy buena manera, con una perfección donde en verdad usted transmite todo lo que en verdad el Señor le pone en su haber para que nosotros podamos entender todo el mensaje que nos está tratando de dar en cada uno de los estudios que hemos podido participar con usted. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Por aceptarnos, por mantenernos y que siga en verdad ese sentir en usted en seguir enseñando a todos nosotros. Amén, hermano. Amén, hermano. Así es. Gracias, hermano Simón. Bueno, Robert, hónranos con una oración, especialmente el Señor, ¿verdad? Clausurando esta clase. Porfa. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por esas bendiciones que tú nos das, Señor oh Dios, día a día, Señor oh Dios. Este estudio que hemos realizado, Señor oh Dios, de Jeremías, que quede grabado en nuestro corazón, Señor oh Dios, y que aprendamos, Señor oh Dios Todopoderoso, de este profeta, Señor oh Dios. Espíritu Santo, guíanos para lograr llegar a ser como un Jeremías, Señor oh Dios, o lo que tú quieras, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor oh Dios Todopoderoso, por todos los que participaron en este curso, Señor oh Dios, por todos los que dieron ideas y nos llenaron, Señor oh Dios, de conocimiento, como nuestro hermano Rolando, Señor, este pastor bello que tú tienes aquí con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos los que están presentes, Señor oh Dios, y por todos los que van a ver también la clase por YouTube, Señor, porque sabemos de que van a ser bendecidos. Nada más, Señor oh Dios, te pedimos que le des sabiduría a nuestro hermano para ver cuál va a ser el tema de nuestra próxima clase. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Gracias, Robert.